Hace mucho tiempo, entre 1945 y 1950, existía una atracción turística llamada el Laberinto Oscuro. Esta atracción turística tenía aproximadamente 1 millón de visitantes por año. Este laberinto era como 47 m de largo y 67 m de ancho. Era tan famoso porque solamente una persona con mucha inteligencia podría salir de ese laberinto, pero, por otro lado, también existía el modo visitante, en el que asistentes del fundador del Laberinto Oscuro daban el recorrido a todos aquellos que tenían temor al internarse completamente solos en el laberinto. Solo se conocía a pocas personas que se atrevieron a entrar al laberinto sin ningún asistente, entre ellas, la más famosa, solo por el hecho de que se perdió y que hasta esa fecha no se lo había encontrado. La ciudad estuvo protestando que cierren aquel laberinto tan peligroso, pero en vez de cerrarlo, decidieron que se prohíba el ingreso de personas sin ningún asistente para que los guíe, ya que por supuesto, todos los asistentes tenían años y años de práctica para saber de memoria por dónde deben ir. La víctima se llamaba Francisco Jara. Como no lo lograron encontrar, tan solo lo dieron por muerto. De todas formas, ya habían pasado 2 años desde ese suceso. Desde entonces, hay quien dice que en aquel laberinto ocurren cosas muy extrañas. Un día, una pareja conformada de Miguel y Cecilia, decidió ir a la tan famosa atracción turística, ya que era su luna de miel y eran extranjeros en aquella nación, pero esta pareja no querían ir como visitantes. Estaban convencidos de que podrían salir del laberinto y que al ser los primeros en varios años en haber salido de aquel laberinto, se harían famosos y millonarios. Entonces, la pareja se encontró a las 21:00 de la noche, ya que a esa hora ya cerraban el laberinto porque los asistentes les sería muy difícil salir del laberinto solo con una linterna, así que lo cerraban muy temprano. Solo habían 2 guardias aéreos que deberían evadir Miguel y Cecilia. Entonces, armaron un plan para poder evadirlos. No les costó mucho tiempo. Cuando estaban adentro de aquel laberinto, sintieron un terror y miedo indescriptibles, casi como si hubieran visto al mismo demonio parado frente a ellos. Entonces, decidieron ir en marcha. Traían todo lo necesario para poder estar allí una noche si es que perdían el sentido de la orientación. De todas formas saldrían de allí al día siguiente. Eran las 3:30 de la madrugada, cuando escucharon un sonido muy tenebroso venir de entre los arbustos que se encontraban a la derecha de ambos. Entonces, Miguel le dio la linterna a Cecilia. Miguel tenía un miedo indescriptible. Era casi como entrar al vientre de la bestia tratando de que ésta comience a expulsarlo de su vientre. Al estar a escasos centímetros de aquel arbusto, metió la mano, y acto seguido salió saltando un pequeño roedor. Entonces, Miguel miró a Cecilia a los ojos, aún con un poco de miedo, y sacó al aire una risa muy suave. Entonces, decidieron seguir, pero al darse la vuelta para continuar, escucharon el gemir de aquel roedor. Lo miraron y estaba tirado en el suelo con un pequeño alfiler en el estómago. Ya estaba muerto. Miguel se acercó muy lentamente, pero cuando estaba a punto de tocar al pequeño animal, se escuchó un terrible grito. Se dio la vuelta y al confirmar que Cecilia estaba bien, de nuevo miró al roedor, pero al terminar de voltearse, apreció ante él a un hombre con el cabello completamente largo, con una barba enorme, y millones de heridas. Entonces, aquel extraño hombre, golpeó en el estómago a Miguel y lo tiró como a unos 2 m de donde se encontraban. Miguel se desmayó. Al despertar, vio a aquel hombre justo enfrente de él y a Cecilia a su lado. Entonces Cecilia se arrodilló y le explicó que aquel hombre era el mismísimo Francisco Jara, aquel que se había perdido en aquel laberinto. Miguel, un tanto confundido y sorprendido, miró fijamente al que supuestamente era Francisco, y lo reconoció de una foto que le habían quitado en el periódico. Entonces se levantó de golpe y comenzó a hacer millones y millones de preguntas, pero Francisco lo agarró de la camiseta a Miguel, y le explicó que lo que habían hecho les marcaría el resto de la vida, por supuesto, si es que lograban salir de allí. Entonces, lo bajó y le contó que en aquel laberinto ocurrían cosas muy extrañas. Le dijo que desde que decidió internarse allí ya hace varios años, ha visto duendes, fantasmas, hadas, pero todos ellos malignos. Las múltiples heridas que él tenía, eran por las batallas que había librado contra aquellos raros seres. Entonces, les dijo que solo podrían salir de allí si el laberinto se destruyera. Miguel y Cecilia quedaron boquiabiertos, y le preguntaron a Francisco cómo había sobrevivido todos esos años. Entonces él les dijo que sobrevivió solo bebiendo la orina de aquellos roedores que por allí andaban, y que luego los mataba y hacía leña para comérselos. Entonces les dijo que ya estaban perdidos y que nunca más saldrían de allí. En la mayoría de las historias los protagonistas salen vivos y con
saboreando de aquel conflicto, pero esta vez no fue así, solo consiguieron sobrevivir 7 días en aquel laberinto. Es entonces que el laberinto se intentó destruir, pero no pudieron. Hasta la fecha de hoy, nadie sabe por qué, solo se le colocó una gran esfera de metal alrededor. ¿Qué fue lo que pasó con Miguel y Cecilia? Ambos murieron. En cuanto a Francisco, se dice que sigue rondando aquel laberinto, en busca de la salida, sin saber que ya nunca la encontrará. Es entonces que un día, se decidió sacar la esfera de metal, evacuaron la ciudad y con una extraña bomba muy poderosa que la primera vez que intentaron destruir el laberinto, no existía. Después de haber destruido aquel laberinto, comenzaron a remover todas aquellas plantas que quedaron y no se evaporaron por la bomba, y justo en el fondo, encontraron el cuerpo de Francisco Jara, totalmente intacto, completamente sano y salvo de cualquier quemadura. Ya estaba muerto, pero ¿cómo es que la bomba no lo disolvió en 1000 pedazos? Hasta ahora nadie sabe cómo y por qué aquel laberinto se volvió sobrenatural, y cómo es que el cuerpo salió intacto de aquella explosión. Solo se sabe que aquel laberinto ya está destruido. Hay quien dice que solo si remueves la arena de aquel lugar unos 4.000.000.000 millones de es entonces que encontrarás de nuevo aquel laberinto intacto, pero ya nadie quiere volver a encontrarlo, ¿verdad? Ya nadie quiere volver a encontrar al laberinto oscuro.